programas anteriores, en el primero tratamos de más o menos esbozar las circunstancias de la segunda vuelta que se viene. Ya en el segundo empezamos a hablar de historia, hablar sobre el 48, hablar sobre el concepto de la Segunda República, hablar sobre el grupo de extranjeros que habían peleado aquí, ¿cómo se llama? La Legión Caribe, y hablamos de un montón de cosas muy interesantes que yo personalmente las viví, porque con todo respeto soy el más anciano de este grupo. Y entonces... Ave César. Ave César. Entonces, es interesante todo lo que... Broma sí. Locuta. Ay, bueno, en realidad, nosotros estamos ahora ante un signo de interrogación enorme. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Yo tengo mi impresión de lo que va a pasar, pero no todos piensan igual o no todos sienten igual. De manera que vamos a ver si lo que yo pienso está bien fundamentado o si por el contrario estoy muy equivocado. Vamos a ver, no sé qué piensan ustedes. Comparado con hace 70 años, a la vuelta no hay una revolución. No, claro que no. Claro que no hay un respeto total y absoluto. Y ahora me suscitas una observación que hace tiempo yo tenía en el Buche, es que como ahora uno interactúa con mucha gente, ¿ves? Eso es bueno, pues, la red y todo eso. Sí. Y además, a la salida del correo, a uno lo esperan para hablar, y a la salida de la farmacia y todo eso. Sí. En el supermercado también. Me consta. En el supermercado. Ahí nos encontramos. Ahí hace una vida social intensa. Sí. Pero cuando uno emite una predicción, ¿no? Uno hace alguna consideración sobre lo que cree que va a pasar. Perdón, en ese tiempo no había supermercados, eran pulperías. No, ahora. No, yo sé, por eso digo, en el tiempo mío. No, la pulpería era un centro. Claro. Es que era pulpería y cantina. No, pero no, y había pulperías que no eran cantina y sin embargo... Sí, así es. Era en el barrio Luján, la Lujaneña. Aquel abogado Torrealba. Octavio. Sí. Octavio. El papá de ese muchacho talentoso, Adrián. Sí. En la Escuela de Derecho, allá por los años 60, hizo una publicación de análisis sobre el papel de las pulperías. Carajo, qué trabajo más importante desde el punto de vista del contexto de la relación social que había alrededor de eso, de todo. Sí. Bueno, ahora podemos hablar después de eso. Sí, claro, muy interesante. No, es que es muy interesante. Y Octavio Torrealba fue un íntimo amigo mío. Lo que yo... Fuimos compañeros de la Escuela de Derecho. Lo que yo quería decir es que a veces uno hace una predicción, digamos. Sí. Y la gente le arrea a uno porque cree que uno está diciendo eso es lo que yo quiero que ocurra. Esa es una de las tragedias del debate en nuestro medio. Si yo digo... Son facts, son hechos. Ese puente se va a caer porque vi una grieta, entonces si el puente se cae me acusan porque yo le puse una bomba. Es más o menos eso lo que pasa. Yo creo que la gente debería pensar en el ejercicio de pensar. Pensar de acuerdo con conceptos fatalistas. No, pensar. Pensar porque pero si se va a caer un puente porque tiene una grieta, eso es evidente. Pero también esa gallina va a cruzar la calle, porque allá hay unos granos de maíz y tiene lógica. Pero si uno dice, si esa gallina va a cruzar la calle, se la quiere robar. Ese es un poco el... No, pero eso de pensar, el ejercicio de pensar es que importante es eso, se ha dejado de hacer. Sí, ¿verdad? Bien, porque todo el mundo anda con estas carajadas. Un día es decir, el cerebrito tomé la decisión de meterle en la cabeza
a los nietillos, pero al nietillo mayor de 5 años, que es como un filósofo. Sí, por las cosas que has Entonces, contado, ¿no? yo empiezo a decirle cosas del El que cuerpo te digo humano. que a dónde te iban a Sí, sembrar. sí, exactamente. Empiezo yo a meterle carbón sobre el papel del cerebro, le explico la importancia, ¿verdad? Le cuento ahí un cuento ahí usando aquel trabajo de Federico Engels sobre cómo el trabajo transformó al hombre en mono y todo. Al mono en hombre. Bueno, ahora. Bueno. Al mono en hombre. Pues, Entonces le empiezo a explicar la No, pero está importancia mejor del la dedo, primera. la importancia de la mano, el movimiento prensil, cómo va cambiando la fisonomía. Y llego al cerebro, ¿verdad? Y empiezo yo a meterle el cuento de que el cerebro y la cabeza es para pensar y pensar. Y lo agarraba yo siempre hasta que lo llegué ya a decir, Julián, ¿para qué sirve el cerebro? Para pensar aún. ¿Para qué sirve la cabeza? Para pensar aún. Y el hijo mío por ahí observaba las cosas, que es un pequeño empresario. Y en ese cuento un día me dice, pregúntale otras cosas, pregúntale sobre el dinero y cosas así. Y le digo, sí, está bien. Entonces lo vuelvo a meter en el carril, ¿verdad? De esto y lo llevo a la pregunta otra vez del cerebro, ¿para qué sirve el cerebro? Para pensar y ya, y los órganos del cuerpo y tal. Y de pronto le hago yo la pregunta, Julián, decime una cosa, ¿para qué sirve el dinero? Y me vuelve a ver así como diciendo, viejo tonto. Para hacer más dinero. Ya no había elección que darle, hombre. No, el carajo me estaba dando una lección, amigo. Estoy diciendo, carajo, este no sabe para qué sirve el dinero. Para hacer más dinero, me dice, pero un mocoso de 5 años, ¿verdad? Porque seguro el hijo mío ya le había empezado a meter también el cuento A ese. propósito del cerebro y del pensamiento y todo esto, en un programa reciente, no me acuerdo qué día, que hablamos precisamente, vos citaste si venía un extraterrestre y adivinaba uno todo lo que tenía en el coco, y entonces lo podía concentrar y ya saber exactamente cómo pensaba el ser humano. Y entonces empezamos a hablar de que hay transferencias indudables del pensamiento humano hacia una computadora. Es decir, ahí uno está transfiriendo sus ideas o sus preocupaciones o sus soluciones a determinados problemas que están aquí y los pasas a la computadora y ahí quedan. Que por cierto, vos decías, sí, también lo puede hacer con lápiz, bueno, pero es más difícil que se quede en un papelucho a que se quede en un artefacto de eso. Es decir, estamos hablando de algo que apenas sí conocemos, ¿verdad? Que son todas las características del cerebro, ¿verdad? Cómo lo han ido ubicando por secciones, cómo, sin embargo, todavía hay áreas que no han podido describir en cuanto a lo que hace o contribuye a hacer o lo que sea. Yo creo que cuando uno está pensando, después de leer, por ejemplo, que te quedas un rato meditando sobre lo que leíste y te pones, te vas a los cerros de Huelva, como a vivir aquello, porque cuando uno lee a fondo, está viviendo lo que está leyendo, así es evidente. Pero es igual, vamos a ver, yo tengo la sensación, ¿Sí? más bien de que vos me estás diciendo estas cosas. Sí. Y bueno, hey, me las dijiste y es como si las hubiera leído. Así es. Pero de que un rato tal vez las recuerde y diga, mira, debí haberle dicho Tal tal cosa. cosa. Sí, sí, Me hubiera sí. gustado decirle. Pero es que en realidad el libro es, generalmente, salvo los libros muy técnicos que son por otra cosa, pero en general son una conversación diferida. Si yo me siento a leer un texto de Montaigne, en una buena traducción, entonces me da por pensar que es como si lo estuviera oyendo. Sí, Lástima claro, que claro. no he podido dominar el viaje en el tiempo para responderle, ¿verdad? Pero mientras tanto, es una conversación en la que Sí. Claro. él me ha dicho, es más, ya le reconozco el acento. Que Montaigne, el apellido de él, No, es que uno el queda- apellido de él debe haber sido López, vos sabés. De Alsacia o de la Lorena. Uno realmente cuando está leyendo con cuidado se aísla totalmente, que no hay ni un ruido ni nada que te saque de aquello. Estás inmerso en eso, estás viviendo, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, que no es cuestión de como el catecismo, que estás, no. Donde hay un buen libro, te metes y formas parte de la... No, pues se aísla uno. Totalmente. Se aísla uno del cuento. Si me decía mi nieto, Álvaro, que vos lo conocés, que vea qué interesante. Y él es uno que tiene su cerebrito aquí y yo me paso criticándolo. Me decía, vea, cuando está uno estudiando algo, él estudia mucho, porque es piloto y además le gusta la música y, en fin, tiene su mundo elaborado más o menos, pues a la edad que tiene de 19 años. Y me decía, fíjese, pap, que en este momento uno está apenas construyendo su futuro, me dice. Y le digo, pucha, que es cierto. Y puede ser que haya circunstancias ajenas a tu voluntad que te lo cambien, me dice. Y le dije, ¿dónde vio eso? Y ahí, en este libro que usted me prestó. Le dije, bueno, qué dicha. Volviendo a ese Perdón, reto. Al reto. yo te interrumpí. No. Al reto que nos proponía Fernando de pensar. Porque efectivamente, es decir, el hábito, no, el ejercicio de pensar, ¿verdad? Es un ejercicio que no se cultiva. Y eso tiene que ver muchas veces con lectura, con discusión, con intercambio, con conversación, digamos, sí. ni siquiera con discusión, con conversación, ¿verdad? Y ese ejercicio hace que a veces la gente, porque no razona, porque no piensa, porque no tiene esa manera de ver las cosas racionalmente o lógicamente, entonces cuando alguien difiere de esa persona, siente que se le agrede. Exacto. Eso es una cosa que se ve en el comportamiento político, se ve en el comportamiento normal, en la relación social, de que alguien opone y el otro se siente agredido, porque tiene su verdad. Y eso no es así. El problema del pensamiento es que el cerebro es un órgano. Claro, y es muy diverso. No, pero hay que ejercitarlo, porque el problema es que los órganos que no se ejercitan se dañan. Se atrofian. Claro, se atrofian. Sí, claro. Y hay cerebros que ni siquiera para un derrame alcanzan. Así es. No, y yo tengo la idea, esa es una idea personal. A ciertas edades hay órganos que se atrofian porque tienen que atrofiarse. También. Estamos de acuerdo. No, es por así como hay analfabetos por desuso. Sí. ¿Qué es un analfabeto por desuso? Alguien que aprendió a leer y escribir, dejó de practicar la lectura y la escritura y se le olvidó. Sí. Eso es lo que se llama un analfabeto por desuso. Yo me he encontrado con personas que me dicen paladinamente, después del bachillerato yo nunca he leído un libro. ¿Cómo? Entonces, ¿así? Sí, claro. Entonces, claro, mi reacción es, bueno, ¿cómo se las arregla? Sí, claro. Preguntarme cómo se las arregla, pero inmediatamente pienso, y se las arregla a su manera. Es que no puedo juzgarlo por mi experiencia. Sí. No puedo juzgarlo por mi experiencia, porque si hubiera hecho Es eso, otro mundo. yo estaría recogiendo chayotes en Turrialba, ¿va? Pero el problema no es ese, hermano, no me hace mejor ni peor el haber leído más que ese señor. Estamos de acuerdo. Y en un caso, lo recuerdo muy bien, la persona que me dijo esto, me estuvo hablando de cuestiones relativas a su entorno étnico, porque venía de una región de Costa Rica, que me parecieron interesantísimas. Entonces dije, mira, pero es que sí, aquí uno queda fregado, porque ahora sí él me demostró que no se necesita haber leído muchos libros para desatar una conversación en la cual yo estaba interesado y hubiera querido que durara más. Ahora, ahí lo que viene es esto. Ese señor, a pesar de que lo pongo entre comillas, no haber leído un libro, con lo que me decía y las observaciones que hacía me daba cuenta de que pensaba. Eso es lo importante. Sí, claro. Entonces pues, dije, y es lógico, hay una época en que la gente no tenía testimonios escritos de ningún tipo a mano, y se las arreglaban para ir adelante. Los autodidactas, de repente. No, los hombres primitivos. Claro, pensaban en eso. Sí. Imagínate, nosotros acaso
¿Acaso somos unos extraterrestres que vinimos cuando ya habían desaparecido los incas? No, no. De lo que ellos hicieron y crearon y nombraron, nos nutrimos nosotros. Y claro, pensaban. ¿Cómo es que de pronto gente que no escribía, o por lo menos no se sabe que hayan escrito, construían unos observatorios geniales? No. Y eso Sí, claro. que está en Perú, de Nazca, chica, Sí. es increíble. No, bueno, pero la parte arquitectónica de eso, ¿cuánto conocimiento requiere? Sí, claro, claro. No solo la parte de ingeniería, la arquitectura, el diseño, la construcción de los bloques que se ponían perfectos. Cuando- Ahí en Perú, digamos, en toda esa monumentalidad y en México, y donde uno ve todas esas Guatemala. cosas, uno no puede meter una hoja de papel entre los bloques. Sí. Son perfectos. El corte. No sé si han visto ustedes Ah, muy reciente esas tomas que originalmente yo conocí personalmente Tikal y yo creí que eso era. Y resulta que ahora se han descubierto, levantan la cámara y hay 20, 30 templos iguales de altos y todo en todo el territorio del Petén. Y uno dice, pero ¿cómo hicieron esto? Ahora, hay las famosas teorías, yo tengo un libro, por cierto, que habla sobre las teorías de por qué el mundo maya se derrumbó, y bueno, que les faltó agua, que les faltó esto, que les faltó el otro. No sé cuán cierto sea, pero es una opinión respetable, interesante. Pero esa cultura de ese mundo, no tiene usted que irse a ver las pirámides de Egipto. Ahí en Guatemala está. Y ya en la parte pegada de México ya encuentra uno monumentos de esa dimensión, ¿verdad? Así que, El pensar solo es concebible después de que uno ve los resultados también. Eso, uno va y de pronto se encuentra en la red las imágenes de una ciudad construida en una época en que se suponía que no podía haber arquitectura. sí. Y uno tiene que quitarse el sombrero si es que lo tiene puesto y pensar, bueno, definitivamente. eso sí me están convenciendo. Y de ahí viene todo, de ahí venimos, ¿verdad? Con un tema muy bonito que tiene relación con esto. Ellos, leyendo a uno de esos lingüistas heterodoxos que los lingüistas académicos tal vez no quieran oír mucho, y es que existe todo un grupo de lingüistas, como decían, nueva ola, que han llegado a la conclusión de que es posible establecer cuáles eran unas 30 palabras del idioma original, la primera lengua de la que salen todas. Y uno se pone a pensar, "Güey, pucha". Y claro, no lo están hablando humo de pajas. Y me acuerdo de una cosa muy interesante que me sorprendió porque yo lo encontré lógico. En el análisis que ellos hacen, el primer nombre del dedo, un dedo, es el que a mí me parece lógico. Yo no sé por qué. Ajá, ¿cómo? Ik. Y resulta que después encuentran que esa partícula se encuentra en el nombre del número 1 en muchas lenguas. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo el concepto de uno, cómo comienza? Cuando hay uno. Pero fíjate, ve que uno cree que, por ejemplo, en las religiones, el caso del cristianismo, que se basa en 3 figuras, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre las 3 es Dios. Bueno, pues en el libro sagrado de los mayas están las 3 figuras, Vitol, Tepeu y Cucumatz, y entre los 3 constituyen uno solo que es Huracán. Y eso lo escribieron mucho antes de las religiones nuestras. Es decir, hay unas curiosas relaciones de antaño, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿quién copió a quién? Eso hace que después acabemos aplicándole la teoría de la evolución a todo.
Sí, sí, Porque, sí. porque Sí. nada nace por generación espontánea. Eso dice el libro que me recomendaste, Tras las huellas de Adán. Así Sí. empieza, dice, nada nace por generación espontánea. Y entonces empiezan a relatar cómo es que se va evolucionando el ser humano, ¿verdad? Sale del mar, ¿verdad? Bueno, Sí, y cada día uno encuentra ¿no lo toneladas. has leído? Sí, este me lo recomendó y salí corriendo Pero- a comprarlo, que es Es un libro increíble. no muy reciente, es un libro viejo, pero muy Ah, bueno. sí, viejísimo. Muy bueno. Sí. Sí. Sí, sí. Y no, Igual No, que la eso- Biblia, el otro libro que parecido es igual, la Biblia tenía razón, Sí, sí. que es una explicación de los fenómenos bíblicos que se presentan ahí como leyenda y fantasía muchas veces, pero que están con asidero científico explicados, pues es una cosa importante, ¿verdad? O la rama dorada de Fraser también. hay una secuencia que se aparece en la red que no lo declaran así desde el principio, pero después uno se da cuenta de qué se trata. Es unos creacionistas que quieren demostrar por la vía de la consulta popular que la teoría de evolución es falsa. ¿Cómo? Sí. La Ahora, teoría- ah, bueno. es como cuando vos llegas a un lugar y decís, bueno, vamos a ver cómo está la gente aquí en geografía y cuál es la capital de Afganistán. Bueno, él llega y pregunta, no se le ve nunca la cara al que entrevista, pero así como muy petulante llega y pregunta a una persona, la toma por sorpresa y le pregunta, ¿usted cree en que de una especie puede salir otra? Cosas así. Y de luego la gente, imagínate, es que me pregunten, ¿en qué año nació Keylor Navas? Yo tengo que ir a verlo en otra parte. Pero la gente, de luego, que tiene claras ciertas cosas, pero no está preparada para responder en ese momento. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, usted sabe de un caso en el que una especie se transformó en otra. Esa manera de preguntar es absurda. Esas ¿verdad? eran preguntas buenas para los candidatos en la campaña. Exacto, sí. ¿Por qué no se las hicieron? Pero a lo que voy a hacer esto es que, claro, yo decía, Todavía podemos. bendita, Sí, falta. A ver. Falta un gran trecho. sí, bendita petulancia, porque yo podría haber, si a mí me lo hubiera preguntado, digo, bueno, un momentito, déjeme contarle que allá en Groenlandia, hace pocos años, descubrieron el pez, el fósil del pez que tenía branquias y pulmones. Y lo friego. ¿Ah? Sí. Pero claro, entonces ponen eso como una demostración de que es falsa. Es un sentido, es una invitación al no pensamiento. Un señor le contestó que sí, que había habido cambios de unas bacterias que se transformaban. Eso eran las bacterias, pero un mamífero usted lo ha visto. Entonces claro, el señor se queda así, yo le hubiera dicho, explíqueme usted por qué la ballena es familia del ¿cómo se llama? El caballo de río. ¿Cuál caballo? El hipopótamo. Ah, el hipopótamo. Se llama griego que español ahora, es que vacilón. Yo le hubiera dicho eso. Entonces, sí, hay un parentesco más cercano entre la ballena y el hipopótamo que entre el hipopótamo y la vaca. Sí, es cierto. Sí. Entonces, claro, es cuestión de... hay maneras de inducir a la gente a volverse estúpida, más bien. Porque eso no es serio. Bueno, dicen que hay que Lo aterrizar. que pasa es que los procesos evolutivos a veces son tan complejos que te obligan a caminar para atrás y llega un momento en que te quedas Sí. sin nada que decir. Bueno, aterricemos.